un golpe de palmas ahí. ¡Ah! Lindo. Poderoso. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alaba. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Bendice, alma mía. Alabaré a mi Señor. Vamos con gozo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, Que se oiga. todos alababan al Señor. Todos alabando al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alaba, iglesia. Alabaré, 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 alabaré. Dilo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Cómo no alabarle? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Rompe las cadenas, Sí. Cristo rompe las cadenas. Vamos, que se oiga. Rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Ajá. Cristo rompe las cadenas. Bonito, iglesia. Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Rompe las cadenas. Bonito, bonito. Rompe las cadenas. Que se escuche. Rompe las cadenas Sí. y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. En mí las rompió. Cristo rompe las cadenas. Yo no soy el mismo de ayer. Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Ajá. Rompe las cadenas. Se siente. Cristo rompe las cadenas. Cristo está presente. Rompe las cadenas. Yo estoy de fiesta. Nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. El único. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Gozo. ¡Ay! ¡Alábale! Oye, el Espíritu
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con mis muy apreciados hermanos del Ministerio de la Reconciliación. Un cordial saludo para nuestros queridos pastores con su liderazgo, ancianos, diáconos, colaboradores y en general a todo hermano, hermana del Ministerio de la Reconciliación que en esta hora está siguiendo esta transmisión. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de algunos principios bíblicos del dar, entendiendo que este es un tema que puede ser considerado sensible, que hay que tocar con mucho tacto y dejándose guiar de principio a fin por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es un tema tan delicado al tocarlo que muchas veces los que predicamos, los que enseñamos, nos vemos tentados a sucumbir al miedo, que no voy a tocar este tema porque se puede ofender el hermano tal o la hermana tal. Sin embargo, Dios nos ha convencido de que, al igual que el apóstol Pablo, nosotros no debemos rehusar a predicar todo el consejo de Dios, no parte del consejo de Dios, todo. Y si bien es cierto que se habla de salvación, y eso es prioritario, lo hacemos porque hace parte del consejo de Dios. Se habla de sanidad y lo hacemos de manera cómoda, complacidos porque hace parte del consejo de Dios. Predicamos liberación y predicamos otros puntos doctrinales que el Señor nos ha trazado y lo hacemos con la confianza de que es el consejo de Dios lo que estamos predicando. Bueno, al hablar de finanzas debemos armarnos de la misma mentalidad, del mismo sentir, porque el manejo de las finanzas, del dinero, esto del dar generosamente, hace parte de todo el consejo de Dios. Entonces en esta hora renunciamos a todo temor de los hombres, a todo temor a ofender, y nos entregamos a la guía del Espíritu Santo, a complacerlo a Él que ha puesto este sentir de hablar de este tema, sabiendo que traeremos deleite a su corazón y edificación a la iglesia. Pedimos una actitud de fe para los que oímos esta palabra, que la recibamos con un corazón abierto, para dejarnos exhortar si hubiese exhortación, confrontar si hubiese confrontación, pero sobre todas las cosas estimularnos a ser más como nuestro Padre. Para aquellos que están tomando apuntes, en tu libretita de notas puedes colocar a manera de título Abundando en la gracia del dar. Y vamos a tomar como texto base de este compartir lo que el apóstol Pablo escribiera en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, empezando por el versículo 1, donde se lee: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y es de esta última porción de este pasaje que acabamos de leer, de donde se desprende el título, Abundando en la gracia del dar. En este pasaje, mis hermanos, una de las palabras clave es abundar. Si haces un conteo, la encontramos 1, 2, 3, 4 veces. Y Pablo, por el Espíritu, lo que está diciendo aquí es que yo quiero que ustedes como iglesia, hermanos de Corinto, ustedes abunden en el dar. Y con esto Pablo está trazando lo que a mi parecer es un primer objetivo en esto del dar en la vida cristiana. Y el primer objetivo debe ser nuestra actitud de querer dar lo máximo que nosotros podamos. No lo mínimo, sino lo máximo. Es decir, nuestra actitud al dar primeramente debe ser una actitud de estar dispuestos a dar de acuerdo a nuestras fuerzas y si fuere aún posible más allá de nuestras fuerzas. Es decir, no se trata de rebuscar allá en el bolsillo qué es lo mínimo que puedo dar, una monedita que sea considerada decente, como si esto se tratara de una propina, sino que la mentalidad que nos debe acompañar a nosotros, que nos proclamamos hijos de Dios, nos hacemos llamar hijos de Dios. Si de verdad lo somos, la mentalidad y la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es lo máximo que este mes le puedo dar al Señor? O que esta semana le puedo dar al Señor. ¿Puedo ir más allá de lo que se espera de mí? ¿Puedo ir más allá del diezmo? ¿Puedo ir más allá de las ofrendas? ¿Puedo abundar en esta gracia del dar? Y cuando uno se hace estas preguntas de manera sincera, lo más probable es que el Señor te diga, claro que puedes abundar. Mira, aquí, toma de esto y entrégalo a la obra. Toma esto y ayuda al hermano tal. La palabra abundar, mis hermanos, si la buscamos en el diccionario y miramos en el contexto de lo que estamos, del versículo, de la porción que estamos estudiando, significa sobrepasar, ir más allá de, exceder, ir más allá de donde los otros llegan. En este caso, dar más de lo que los otros darían. Dar más y abundar en esta gracia o en esta virtud. No solo dar lo que se espera que yo dé o lo que es justo, diezmos y ofrendas, sino ir tan lejos en esto del dar como me sea posible. Este es uno de los principios que yo he descubierto que son más importantes en esto del dar bíblicamente, no del dar a mi manera o con mi parecer. Y hermano, usted ha dicho ya 2 veces en estos minutos iniciales que si esta mentalidad nos acompaña, uno da más allá de diezmos, más allá de ofrendas. ¿Por qué? Bueno, porque yo he escuchado a nuestro pastor y creo que él también tiene el espíritu, como lo tienes tú, como lo tengo yo. Y él ha dicho que nosotros como congregación, Ministerio de la Reconciliación, hemos emprendido un proyecto de edificarle casa al Señor y por la gracia del Señor estamos a punto de completarlo. Y estamos en la fase de los acabados donde
donde van saliendo gastos, cosas costosísimas. Tal vez sea de las fases más costosas de una construcción, no lo sé, un arquitecto lo podría decir mejor que yo. Pero no se está construyendo cualquier cosa. Y le he escuchado a nuestro pastor en más de una ocasión en las últimas semanas que un proyecto, una obra, una construcción del calibre de la que le estamos haciendo al Señor no se edifica solamente con diezmos y ofrendas. Hay que añadirle donativos especiales. Es decir, hay que armarnos de la actitud de los de Macedonia y hay que dar conforme a nuestras fuerzas, diezmos, ofrendas y más allá de nuestras fuerzas. Donativos como el Señor nos vaya colocando en el corazón y nos vaya supliendo y colocando en nuestra mano. Ahora, esta es una actitud que marca la diferencia entre un cristiano que de verdad se ha ofrecido primeramente a sí mismo a Cristo y el que no lo ha hecho. Recuerdan que en la porción que leímos, Pablo resalta esto. Dice que los de Macedonia se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros, dijo Pablo, por voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Es decir, que pareciera que si tú no te ofreces, si yo no me ofrezco, si yo no me ofrendo de primero a Dios, yo no me puedo alinear con su voluntad. En ningún área de nuestra vida, mucho menos en esta área del dar. Es decir, debe haber un ofrendarse de primero uno mismo y después uno conoce la voluntad de Dios en las áreas de la vida que Dios quiere que uno conozca su voluntad. Esto está detallado también por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ustedes recordarán un pasaje bien conocido en nuestro ministerio. Dice, así que hermanos, hablándole a los cristianos en Roma, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tal vez esto explique un poquito y amplíe el entendimiento de qué fue lo que hicieron los hermanos de Macedonia. Ellos ofrecieron, se presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo primeramente, antes de dar dinero, antes de dar diezmos, ofrendas, donativos. Y mira el resultado. Dice, es capítulo 2 de ese versículo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando uno se ofrece, se ofrenda, se da en sacrificio a Dios primeramente, eso trae como consecuencia una renovación de la mente, y cuando nuestra mente es renovada, entonces podemos confirmar, comprobar, corroborar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, mi mente no puede ser renovada, yo no puedo, conocer la voluntad de Dios si mi mente no es renovada, pero mi mente no es renovada si yo no me ofrendo a Dios primeramente. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas y con el dinero? Bueno, tiene todo que ver, mi hermano. Porque tú y yo no vamos a entender cómo se maneja la finanza, cuál es la voluntad de Dios para el manejo que le debemos dar a la finanza, si nuestra mente no ha sido renovada y nos haya sido permitido comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestro dinero o el dinero que Él pone en nuestras manos. Y esto no va a ser posible si primero no nos ofrendamos a Él. Entonces, conocemos que Dios quiere que manejemos el dinero de cierta manera en la medida en que nuestra mente ha sido renovada después de habernos entregado a Él. Esto fue lo que hicieron los hermanos de Macedonia. Es decir, ellos después que su mente había sido renovada, ellos entendieron claramente que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ellos entendieron que
del Señor es el oro, del Señor es la plata. Ellos entendieron lo que había entendido David, el profeta, en el Antiguo Testamento, cuando en ese pasaje hermoso, allá que él está allá en sus últimos años y van a poner a Salomón como rey. Él le da instrucciones a Salomón y dice, mira, ve, yo todos estos años he acumulado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para cuando llegara el momento de edificarle casa al Señor. Y ese momento ha llegado y aquí está. Pero él agrega y dice, también en mi tesoro personal, en el mío, no lo que aparté para la construcción, sino en el mío he apartado oro. Y también ese oro lo voy a ofrendar para la construcción del templo, de la casa del Señor. Y hace una oración preciosísima, David, y parte de la oración dice, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. O sea que David, su mente había sido tan renovada que él había entendido que en esto del dar uno puede abundar, porque el dinero en últimas no es de uno. En últimas el dinero es de Dios, todo es de Dios. Entonces, he aquí la importancia de lo que hicieron los hermanos de Macedonia. Se ofrendaron primeramente ellos. Su mente fue renovada, entendieron la voluntad de Dios y por eso pudieron abundar en esta gracia del dar. Parecía que los corintios estaban faltos en esta gracia, porque Pablo en esta carta y en esta porción que leímos, Pablo le reconoce 5 cosas buenas que ellos tienen y en las que abundan. Pablo les dice, Corintios, ustedes abundan en fe. Son una iglesia de grandes creyentes, hombres y mujeres de fe. Por eso aquí hay milagros como ocurren los milagros, hay dones, hay manifestaciones del Espíritu, porque aquí hay fe. Ustedes abundan en palabra. Son una iglesia llena de buenos predicadores, poderosos en palabra. Aquí no predican cuentos de viejas ni fábulas, sino se predica palabras, alimento sólido. Ustedes abundan en ciencia, en conocimiento. Por eso es que aquí hay bastante adeptos, porque la gente reconoce que aquí hay conocimiento. Aquí todo el mundo quiere hacerse discípulo de lo que se enseña aquí. Ustedes abundan en solicitud, son una iglesia enérgica, son una iglesia de entusiasmo, hacen todo de manera diligente. Ustedes abundan también en amor, en muestras de amor para con nosotros. Hermano, estas son 5 cosas grandes, no son cosas pequeñas. Y es el apóstol Pablo el mismo que está escribiendo y está resaltando y exaltando estas cosas. Cualquier iglesia con estos 5 atributos o estas 5 virtudes podría muy bien relajarse y, como dice nuestro pastor, sentarse en la hamaca, echarse en la hamaca, acostarse a dormir y confiarse y decir, mira, ya lo hemos alcanzado todo, ya alcanzamos la plena madurez, ya llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto, abundamos en todo, mira, no nos hace falta nada. El mismo apóstol Pablo da testimonio de que aquí abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en amor. Lo hemos alcanzado todo. Pero Pablo les dice, no se equivoquen, Corintios. No se equivoquen, porque puede que una congregación así como la de ustedes tenga estas 5 cosas y aún así rehusar y negarse a desprenderse de la parte del dinero que Dios ha puesto en su mano para que apoyen y soporten el ministerio al que Dios les ha traído. Así que no solamente abunden en estas 5 cosas, necesito que haya un equilibrio y necesito que abunden también en esta gracia del dar. Así que la palabra clave en este compartir, mis hermanos, después de la palabra abundar es equilibrio. No es que voy a abundar en algunas cosas sí y en otras no. Como iglesia estamos llamados a abundar en todas estas cosas. O sea, Dios a través de Pablo, mientras se lo dijo a los corintios, ahora nos lo está diciendo a nosotros. Miren,
ministerio de la reconciliación. Sigan abundando en fe, sigan abundando en palabras, sigan abundando en ciencia, sigan abundando en solicitud, en amor para con sus pastores y para los unos con los otros, pero procuren también abundar en esta gracia del dar. Alguien podría decir, hermano, pero eso lo dice usted porque para las personas que tienen un buen empleo y le queda fácil. Usted lo dice para ese tipo de personas que cuentan con un salario mes a mes, un salario jugoso. Bueno, tal vez sea cierto que por la gracia de Dios en este momento haya hermanos que cuenten con la estabilidad, con la continuidad de un salario mes a mes. Eso puede que sea cierto, pero lo que no es cierto es que esta instrucción solamente Dios se la dé a ese tipo de personas. No, Dios se la da a todo el mundo, independientemente del tamaño del salario, si le podemos decir así, que tengamos o que no tengamos. Miren este dato interesante. Lo encontraba mientras estudiaba el tema. En los casos en que la Biblia nos estimula, nos da instrucciones para abundar en esto del dar, en los casos que la Biblia menciona, nunca utiliza como ilustración o como ejemplo a una persona rica o adinerada. No utiliza a un millonario, sino que la Biblia utiliza para demostrar este principio, esta verdad espiritual, siempre a personas de escasos recursos. El primero de los ejemplos que te puedo citar, tú lo conoces, fue el mismo Jesús, donde él usó a una viuda pobre para ilustrar esto de abundar en el dar, lo que es ir más allá de lo que se espera que alguien dé. Y está en Marcos capítulo 12, versículo 41, 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Mire, ricos, pero a estos no los pone de ejemplo. Vamos a ver. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Es decir, esta viuda abundó en el dar, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, esta es la primera ilustración, esta la usó Cristo, pero Pablo, ¿a quién utilizó como ilustración? Bueno, utilizó a los hermanos de los que estamos hablando en la porción inicial de este compartir, la que leímos en la carta a los Corintios. Usó a los hermanos de Macedonia, donde se habla que ellos estaban en profunda pobreza. Y aún así, estando en profunda pobreza, ellos abundaron en riquezas de generosidad. Esto parece una contradicción. Esto parece un contrasentido. ¿Cómo que están en profunda pobreza y van a abundar en riquezas de generosidad? Bueno, estos son los misterios del reino. Esto lo produce solamente el Espíritu. Y Él tiene capacidad para multiplicar 2 blancas y un cuadrante. Y de la profunda pobreza de un grupo de personas sacar riquezas de generosidad. Eso lo puede hacer nuestro Señor. Entonces, hermanos, Dios utiliza a estas personas pobres para que nosotros entendamos que al ponerlas Él como ilustración, como ejemplo, esta instrucción no es solamente para los que están cómodos en una congregación, para los que tienen un buen salario, sino para aquellos que financieramente pueda que estén padeciendo escasez en este momento, pero que de sus escasos recursos Dios les enseña el gozo y la bendición que hay en el abundar, dándole a la obra, compartiendo con los hermanos. Alguien podría preguntarse, hermano, pero entonces ¿será que Dios me quiere entonces empobrecer? Estoy en profunda pobreza, en necesidad, me quiere quitar aún lo poquito que tengo. De ninguna manera, mi hermano, mi hermana, si tú esta pregunta te ha venido a tu mente. Tal vez para la mente natural estas instrucciones dan la impresión de que Dios es un Dios indolente,
y que te quiere arruinar. Pero aquellos que no militan según la carne van a tener la capacidad de discernir esto espiritualmente y no con la mente natural. Y van a poder ver que Dios no quiere arruinar a nadie. Dios lo que quiere, por el contrario, es prosperar en todas las cosas a las personas que se ejerciten en esto, así como prosperan sus almas. ¿Cómo así, mi hermano? Bueno, tú escudriñas la Biblia y encuentras que Dios tiene varios propósitos con los que Él le pide a una persona que dé consistentemente, regularmente, conforme haya sido prosperado, conforme a su fuerza, más allá de su fuerza. Todo lo que tenía, la viuda lo echó. Dios estimula esto. Y en otros pasajes tú puedes encontrar aquí y allá principios de por qué Dios lo hace, por qué Dios da estas instrucciones. Y la primera puede ser identificada en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, donde se habla de codicia, de avaricia, del amor al dinero. Y tal vez Dios, al enseñarnos esto del dar como principio que nos acompañe toda la vida, Dios quiera desarraigar de nosotros toda codicia, toda avaricia y todo amor al dinero. Hermano, ¿y qué hay de malo enamorarse del dinero? Bueno, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira lo que hay en enamorarse del dinero, el peligro. Uno se desvía, se descarrila, se extravía de la fe. Y te esperan dolores que te empiezan a traspasar uno tras otro. ¿Será que Dios nos quiere librar de eso? Y cuando uno ama el dinero, tú no puedes amar a Dios al 100%. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Ok, yo lo amo, pero también amo al dinero. No puede. Va a llegar un momento en que, como se dice popularmente en la tierra, se pela el cobre y queda expuesto de que uno no ama a Dios nada. Uno ama más el dinero, los bienes, las posesiones, lo que tiene en la cuenta bancaria. Ahora, otro de los propósitos por los que podemos concluir que Dios nos estimula a ejercitarnos en esto del dar es u obedece al deseo de Dios de suplirnos todo lo que a nosotros nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y no de cualquier manera, ya dijimos, conforme a sus riquezas en gloria. Eso implica más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos o imaginamos. Entonces, cuando Dios nos pide es porque quiere derramar abundancia en nosotros, no porque quiere arruinarnos. En Filipenses capítulo 4, verso 19, Pablo a los hermanos de Filipo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte a ustedes, filipenses, conforme a las riquezas de Él, de Dios, en gloria, en Cristo Jesús. Si tú lees el contexto de este pasaje, 2 versículos anteriores, Pablo le está diciendo, mire, todo lo que ustedes me mandaron han suplido en abundancia mis necesidades y estoy saciado, estoy lleno, porque en abundancia lo tengo todo. O sea que hubo un dar de parte de los filipenses, no de cualquier manera, sino de manera abundante para apoyar el ministerio y suplir las necesidades del apóstol Pablo. Y entonces Pablo les dice como promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que los filipenses dieron porque Dios tenía la intención de suplir conforme a su riqueza, no conforme a la bolsa de valores, no conforme a la inflación que se pueda estar dando en tu país en este momento, no conforme a la crisis financiera, sino conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que son inagotables. Eso no se agota. Entonces aquí, mi hermano, otro aspecto por el cual uno puede concluir que Dios quiere que nos ejercitemos en esto del dar, porque Él quiere que conozcamos su riqueza.
Ahora, ¿por qué este tema es importante? Porque también en la carta a los Corintios, en el capítulo 8, segunda carta, queda claro en 2 versículos que vamos a leer que el uso que nosotros le demos al dinero se va a constituir en la prueba de la sinceridad de nuestro amor para con Dios y para con los siervos de Dios. O se va a constituir en la prueba de que no somos sinceros nada y de que no amamos a Dios nada. Así lo afirmemos, así nos pongamos rojos, pálidos, vociferando que nosotros amamos a Dios. Es a través del manejo del dinero, que le demos al dinero. Si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, esa es una de las formas en que vamos a probar que nuestro amor por Dios es sincero. Miremos la declaración que hace Pablo en 2 Corintios 8, en el versículo 8. Y este capítulo 8 y el 9, Pablo está dando instrucciones sobre qué se debe hacer con el dinero. Y miren lo que dice en el versículo 8, capítulo 8. No hablo como quien manda, o sea, no es un mandamiento, sino les estoy pidiendo esto para poner a prueba, y está, para que quede en evidencia, por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro. Entonces, ¿qué es lo que prueba la sinceridad del amor vuestro o de una persona? Si hacemos con el dinero lo que Dios dice que debemos hacer con el dinero. Y miren lo que dice el último versículo, el 24 de ese capítulo 8, la segunda carta a los Corintios. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. El contexto de este capítulo 8 y 9 es el dar y el ofrendar. No lo estamos leyendo todo porque nos tomaría todos los minutos que nos quedan. Pero el principio está ahí. Es a través del dar uno prueba la sinceridad de nuestro amor para con Dios, del que decimos sentir por Dios. Ahora, esto de que el dar es una prueba, bueno, Dios ya desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba bajo la ley, Malaquías 3:10, tú lo conoces, yo lo conozco. Dios dice, mira, dame para que me pruebes tú a mí, pruébame en esto. Que en realidad es más bien una prueba para el que da, porque el que da con la intención, bueno, voy a probar a Dios, voy a experimentar a ver si Dios me da evidencia de que Él es fiel. En última, es una prueba para la propia fe de la persona. ¿Crees tú o no crees? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, Dios, reafirmando lo que decíamos arriba, nos estimula a dar, no porque nos quiera arruinar, sino porque quiere derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. No nos equivoquemos, no pensemos con la mente natural. Pongamos la mira en las cosas de arriba, en la mente de Dios. ¿Cómo es que Él ve las cosas? ¿Cómo es la perspectiva desde donde Él está sentado? Asumamos esa perspectiva y entenderemos la bondad y la generosidad y la sabiduría de Dios al establecer estos principios. Y quiero cerrar, mis hermanos, poniendo énfasis en algo que es importante. Esto del dar con generosidad y en abundancia es y siempre será producto de la gracia de Dios y no de las imposiciones de la ley. ¿Cómo así, hermano? Bueno, lo que nosotros, hijos de Dios, que esto nos ha sido revelado, y si tú eres un hijo de Dios, esto te ha sido revelado. Lo que nosotros hagamos con nuestro dinero no es un asunto que se desprende de un mandamiento de la ley. No se basa en mandamiento. Recuerda que Pablo dijo allá, no hablo como quien manda, no estoy mandando. Pero esto es por gracia a través de la fe. Es muy importante que entendamos esto, porque hay muchas enseñanzas en diferentes congregaciones sobre esto del dinero, sobre esto del dar, del diezmar, del ofrendar, que tiene un corte legalista, un corte como de coerción, de fuerza.
de amenaza, de que te vas para el infierno, de que viene maldición. Y Dios dice, no, esto no funciona así. Esto no funciona, quedó demostrado en el Antiguo Testamento. Pablo lo dijo, nadie puede cumplir la ley, nadie. Pero nosotros hemos pasado de la ley a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y la gracia no opera de la misma manera en que opera la ley. La gracia opera solo a través de la fe. No hay otra forma de recibir la gracia si no es a través de la fe. En Efesios 2:8, donde se habla de la salvación, te deja ver este misterio. ¿Cómo es que opera la gracia? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí está hablando de ser salvos, mis hermanos. Pero la parte financiera hace parte de la salvación. Así que esto se puede aplicar a la gracia del dar. Si somos salvos por gracia, pero es por medio de la fe, o sea, la gracia se activa por la fe. Para ser salvos, la gracia se tiene que activar por la fe también para producir generosidad en nosotros. No es por mandamiento. Hermano, pero explíqueme bien, explíqueme cómo así de que es por la fe, no por la ley, que podemos abundar en esta gracia. Bueno, si el Espíritu me ayuda, voy a tratar de explicártelo como yo lo he entendido. Tal vez no sea todo el entendimiento, pero mi deseo es que ayude en algo. Y esto de que actúa por medio de la fe, la gracia trabaja, opera por medio de la fe, es más o menos así. Yo te estoy compartiendo en este momento y en los minutos que han transcurrido principios de cómo administrar el dinero que Dios pone en tu mano, pero no lo estoy haciendo dándote una serie de mandamientos. No estoy utilizando de coerción ni de fuerza, no es mi intención, ni de maltratarte ni de fustigarte, porque eso sería operar en un espíritu legalista. Yo no estoy intentando volver a ponerte a ti, hermano y hermana, bajo el yugo de la ley. Pero ¿qué estoy haciendo al compartir? Y aquí es donde opera la gracia por la fe. Yo estoy confiando en que el Espíritu Santo, a través de las palabras que Él ha puesto en mi boca, Él obre. El Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo, obre para impartir gracia a los corazones vuestros, a los corazones suyos, hermanos, para que ustedes puedan obedecer a estas instrucciones y puedan obedecer a ellas no porque son un mandamiento, sino porque el corazón de ustedes esté tan lleno de amor, el mío esté tan lleno de amor y de sinceridad para con Dios, que ese amor y esa sinceridad nos impulsen a dar, no por ley, no por mandamiento. Y esa actitud marca un dar muy diferente al dar en la ley, al dar por obligación, por miedo, por necesidad, por tristeza. Perdón, con tristeza. Dice la Biblia que no hay que dar con tristeza ni por necesidad, sino que con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Tú solamente vas a poder dar con alegría en la medida que el Espíritu Santo, cuando uno le aplica fe a sus instrucciones, Él produzca ese gozo en nosotros, esa inclinación hacia la generosidad. Entendamos esto, mis hermanos, los mandamientos son algo externo. La ley es algo que está escrito en tablas de piedra o en alguna hoja de papel y la podemos ver, nos las ponen frente a nuestros ojos. Haz esto, no hagas aquello, no toques, no manejes, no gustes, no andes. Así opera la ley. Mira, aquí está la lista, una lista de chequeos. Tienes que cumplir con esto y esto tienes que evitarlo. Pero la gracia no opera así. La gracia opera no desde afuera, sino en nuestro interior, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede impartir la gracia de Dios a nuestro corazón. Hermano, ¿qué hay de malo en los mandamientos? No, la ley no es mala. La ley es espiritual. El mandamiento es santo, es puro, es bueno. Pero no es por ley. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos dan una lista de mandamientos. Bueno, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que dar más allá de tu fuerza y te lo ponen como forma de mandamiento y tú mientras te lo dan,
pueda que tu mente natural diga, no, está bien, yo entiendo. Eso lo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando quedas a sola o cuando recibes la quincena o cuando recibes en el mes, la mesada, descubres que algo dentro de tu corazón no está de acuerdo con esa ley, con ese mandamiento. Y entonces terminamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer y terminamos no haciendo aquello que dijimos que sí íbamos a hacer. ¿Esto te ha pasado, mi hermano? Yo creo que sí. Le pasó al apóstol Pablo. Allá en el capítulo 7 de Romanos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Miserable de mí llegar a la conclusión y se da cuenta que esto no es por ley. Esto no es por la ley, por mandamiento impuesto, sino esto es por el espíritu de vida. La ley del espíritu de vida, la gracia ha entrado a nuestro interior y podemos entonces operar en generosidad. Pero se necesita que le apliquemos fe a esto, mi hermano, que estamos escuchando. Dios no quiere vaciarte los bolsillos, no quiere fustigarte. Este mensaje no tiene el propósito de transmitirte condenación, acusación, mala conciencia, sino que medites en las palabras de amor que el Señor nos está dando y apliques fe para que el Espíritu produzca esta gracia en ti, para que produzca esta gracia en mí. Ese es mi deseo, ese es mi propósito. Hay un pasaje que Pablo dice, no lo recuerdo ahora, vosotros sois cartas. Vamos a ver si lo logro encontrar aquí rápidamente. Sí, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice Pablo hablando de otros asuntos, pero voy a leer el contexto para que nos ubiquemos y aterricemos donde quiero. Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces mire el versículo 2 de 2 Corintios capítulo 3, que es donde estoy leyendo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y aquí está donde me quiero centrar y aterrizar, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Miren que es de Cristo, no de Moisés, de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta es la principal diferencia, hermano, lo que me refería ahorita o intentaba referirme. Cuando es por ley, la ley está escrita externamente en un papel, en una tabla de piedra como en aquella época, en un papiro, en un pergamino. Pero la gracia, Dios escribe sus deseos, sus motivaciones, sus pasiones, sus intenciones, sus pensamientos, los escribe en nuestro corazón. Por eso es que es por gracia, pero tenemos que aplicar fe porque la gracia es por medio de la fe. No hay otra manera de ser justificado ante Dios y no hay otra manera de abundar en la gracia del dar si no aplicamos fe. Así que mis hermanos, reciban esta palabra en amor. Hemos tratado de ser cuidadosos, hemos tratado de tener tacto y no hemos querido fustigar ni condenar. Ni yo tampoco pretendo presentarme en esta hora que me estás escuchando como que ya yo alcancé esta estatura. No, yo me descubro peleando con mi egoísmo, con las dosis de avaricia, de codicia que me puedan quedar todavía. Me encuentro por momentos batallando con esa tendencia de primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo también es para mí. Entonces no nos queremos presentar como personas que lo han alcanzado. Nos hemos colgado en estos exámenes muchas veces. Y hay veces lo que hemos confesado de amor con nuestra boca y proclamado a la hora de meternos las manos al bolsillo
y probar la sinceridad de nuestro amor muchas veces para vergüenza de Satanás y de la carne. El viejo hombre, lo tengo que reconocer, nos hemos colgado. Pero dejamos ciertamente lo que queda atrás y a partir de hoy nos proyectamos hacia adelante, miramos hacia la meta y Cristo quiere que nosotros seamos generosos como Él es generoso. Entonces es una invitación no solamente para ustedes, mis hermanos, sino para mí de primero. Para mí de primero. Y confiamos en que Dios es bueno, que Él ha traído este tema porque quiere introducirnos en una nueva fase donde después de entregarnos primeramente a nosotros mismos, a Él, de ofrecernos en sacrificio vivo, de ofrendarnos, Él nos renueve tanto la mente que podamos entender claramente cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para el manejo de nuestras finanzas. Ojo, y esto no lo estamos trayendo solamente porque estamos en el proyecto de la construcción de la casa MR. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Pablo lo dijo, no lo digo porque tenga necesidad, porque sabemos que ya Dios ha suplido todo en abundancia, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y para que Dios siga supliendo en ustedes, Joao, hermanos del Ministerio de la Reconciliación, todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, no se trata de que este tema está vigente porque estamos construyendo casa y después que terminemos la casa ya ese tema pierde vigencia y no lo aplicamos más. No, esto nos debe acompañar el resto de la vida. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dicen en otra porción de la Escritura, Dios ama al dador alegre. O sea que si queremos ser hijos amados por Dios, tenemos que ser dadores alegres porque esa es la forma que Cristo y Dios nos modelan. Dios, cuando se manifestó en la carne de Jesucristo, nos modeló generosidad. Dios dio a su Hijo unigénito. Y si dio a su Hijo unigénito, no lo escatimó, no nos dará con Él todas las cosas. O sea, Dios es un Dios generoso. Dios dice, imítenme a mí, sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, mis hermanos, estas palabras tienen el propósito de estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras, para que la gracia de Dios se manifieste en un dar abundante y generoso desde hoy hasta que Cristo venga y nos redima. No es solamente una temporada. Padre, te damos gracias por tu apoyo, por tu respaldo, Señor, por el impulso que nos has dado para compartir esta palabra con mis hermanos. Padre, tú sabes que lo hacemos no desde una posición de superioridad, ni porque estemos persuadidos de que ya nosotros hemos alcanzado esta estatura. Mientras hemos compartido, mientras preparábamos el tema, hemos sido confrontados. Y todavía nos falta mucho, Señor. Pero compartimos esto en fe, creyendo que tú respondes a la fe de tus hijos y derramas la gracia para que nosotros veamos claramente que todo es tuyo. La ropa que nosotros vestimos, el almacén donde la compramos es tuyo. El dinero de nuestro salario es tuyo. La empresa que nos paga el salario también es tuya, Señor. Cuando entendamos esto, que tuya es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. El oro y la plata son tuyos. Padre, cuando tú nos concedas esa gracia, generosidad y gratitud fluirá de nuestros corazones y se verá manifestada mes a mes, quincena a quincena, en diezmos, ofrendas, donativos, regalos, sabiendo que tú quieres en nuestro bien. Te damos gracias por el ministerio de la reconciliación, te damos gracias por la clase de pastores que nos has dado. Padre, porque si hay algo de sabiduría en lo que hemos compartido es porque a ellos tú los has usado para abrirme los ojos a mí, Señor. Y que vea estas cosas que yo no veía, a mí no me las enseñaron en la universidad, no me las enseñaron cuando viajé por aquí, por allá, no me las enseñaron en ninguna otra parte, sino a través de ellos. Mis ojos han sido abiertos poco a poco
Y yo sé que los de mis hermanos también. Y poco a poco has sacado telas de araña y musaraña y seguirás sacando las que queden. Así que bendecimos tu nombre y te damos gracias por el ministerio de la reconciliación y por el ministerio pastoral que le has entregado a tu siervo Freddy Palma, a Silvia Díaz de Palma y a su familia. Oh Padre, nos beneficiamos de la riqueza, de los tesoros de tu sabiduría que has puesto en ellos, Señor. Te bendecimos, Padre. Recibe gloria, honra y alabanza. Y nosotros recibimos de tu parte que estas palabras son selladas en nuestros corazones para siempre. Hemos ofrecido este tiempo de meditación a ti y este servicio para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siga gobernando vuestras vidas. Paz. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.